Hola estudiosos, bienvenidos a Gras Contadores. En este espacio llamado Hablemos de Contabilidad, vamos a analizar brevemente la resolución 1255 del 26 de octubre del año 2022, la cual reglamenta la presentación de información exógena correspondiente al año grabable 2023. Mi nombre es Miguel Gratz, contador público, y vamos a ello. Antes que nada, síguenos en nuestras redes sociales como @GratzContadores. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, continuemos, más bien atrasémonos porque pasamos del artículo 17 al artículo 16. Entonces el artículo 16, el anterior artículo, habla del formato, el formato que se conoce como el 1010. Ese formato es de la información de socios, accionistas, comuneros, cooperados y o asociados. Entonces aquí nosotros vamos a informar en el formato 1010 versión 8. Vamos a informar las personas o entidades que sean socias, accionistas, comuneros, asociados y o cooperados de la respectiva entidad que posean acciones y o, ojo, aportes con indicación del valor patrimonial a 31 de diciembre del año anterior superior a 3 millones de pesos. Entonces yo tengo un socio, tengo un accionista que tiene participación mayor a 3 millones de pesos, lo tengo que informar en el formato 1010, información de socios y accionistas. Ahí tengo que colocar ese socio, ahí tengo que colocar ese accionista, tengo que colocar el valor de participación, el porcentaje de participación dentro del formato 1010. Fíjense, ¿quiénes están en la obligación de presentar información exógena correspondiente al formato 1010 de socios? Los de literal E y F, ¿vale? E y F. ¿Qué pasa con el literal D? Pues el literal D no presenta porque el literal D, recordemos que habla de personas naturales o régimen simple de personas naturales. Entonces aquí hablamos de literal E, que presenta información exógena persona jurídica por tope de ingresos, y literal F por ser persona jurídica que presenta por ser agente de retención. Pasamos al capítulo 3, artículo 18. Aquí vamos a hablar de la información de retenciones en la fuente que nos practicaron o que le practicaron. Es decir, qué retenciones en la fuente me practicaron. Esto, tengan mucho cuidado, esto tiene que coincidir con lo que yo me tome como deducible o bueno, como descontable en el impuesto de renta como retenciones que me practicaron. Y debe estar soportado también con los certificados de retención en la fuente que nos expiden nuestros clientes o las entidades financieras que nos practiquen retención en la fuente. Eso debe coincidir. Entonces yo reporto acá lo que yo tenga certificado, lo que yo recibí de mis clientes, lo que yo recibí de las entidades financieras de mi banco. Y yo lo reporto en el formato 1003 versión 7. Entonces tengan en cuenta que aquí yo reporto y quienes están obligados a informar el artículo 18, los de literal D y E. Fíjense que el literal F, los obligados a presentar información exógena por ser agentes de retención, no presentan el 1003. Entonces nosotros aquí en el formato 1003 vamos a discriminar en cada uno de los conceptos qué retención en la fuente me practicaron. Si es una retención por salarios, por prestaciones, si es una retención laboral, si es una retención por ventas, si es una retención por servicio, por honorarios, por comisiones, por rendimientos, etcétera. Aquí obviamente va a depender de la actividad económica que estemos prestando y la identificación de esa retención en la fuente que me están practicando. Entonces tener en cuenta, recuerden, el formato, la certificación, digo, de retención en la fuente, porque al momento de diligenciar el formato 1003 nos va a pedir la base y la retención que nos practicaron. Pasemos rápidamente al capítulo 4, ingresos recibidos en el año, en el artículo 19. Aquí vamos a hablar de la información de ingresos recibidos en el año o el formato 1007 versión 9. Y nos indica que lo deben presentar el literal D, E y G del presente resolución. Ojo con este, aquí dice literal F, pero no se refiere a la resolución 1255. Hace referencia al artículo 631 y artículo 631 rayados del Estatuto Tributario. En ese orden de ideas, las personas de literal F, es decir, agentes de retención, no tendrían que presentar este formato, el 1007. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes conceptos. Si tengo mis actividades ordinarias, lo que reconozco en la 41 como ingresos operacionales, lo reporto con el concepto 4001. O si tengo otro tipo de ingresos brutos, pues no reconocidos en mis actividades ordinarias, en la 42, pues 4002 como otros ingresos brutos. Y aquí tenemos también la clasificación de ingresos por rendimientos financieros, por créditos hipotecarios, por terceros beneficiarios, por contratos de participación, etcétera. Y aquí, en este formato 1007, también se adiciona un concepto nuevo en la parte inferior, el 4018. Así como en el 1001 se informó el concepto que pena 5088, que habla de la diferencia en cambio, como gasto o como costo. Aquí se adiciona también el concepto 4018 por ingresos por concepto de diferencia en cambio y se reportan con el NID del informante, es decir, de la persona que está
realizando la información exógena. Entonces, fíjense que ya tenemos lo que nosotros contabilizamos allá en ese gasto, en ese ingreso como diferencia en cambio, tenemos que reportarlo ya en el concepto 5088 si es un gasto o 4018 si es un ingreso. Aquí también aplica el concepto de cuantías menores, pero no sobre un tope, sobre un monto, sino que se utiliza cuando no sea posible identificar el adquiriente de bien o un servicio por algún motivo. Por ejemplo, si yo vendo con tirillas POS, que va a ser ya tirilla electrónica o la POS electrónica, y mi cliente no me suministra la información o no es posible identificar el adquiriente del bien o servicio, pues yo tengo que realizar el documento electrónico, la factura electrónica o el POS electrónico. Vamos a registrarlo en el 222 con el documento 43 y la razón social cuantías menores. Ojo que aquí no estamos hablando de bases ni de topes, sino única y exclusivamente cuando no me sea posible identificar el adquiriente. Si yo tengo en mi contabilidad todas mis facturas de venta y están todas a mis clientes, independientemente si le vendí 10.000 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos o le facturé 500 pesos y reconozco o puedo identificar ese tercero, lo tengo que reportar.